Muy buenos días, mi nombre es Kevin Daniel Vega López y el día de hoy vamos a presentar lo que es soluciones en química. Las soluciones son una mezcla homogénea de dos o varios compuestos que tienen de composición pura, es decir, no hay alguna variante dentro de su estado. En las soluciones químicas se encuentran dos términos, soluto y solvente. ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? Pues el soluto es el que es disuelto por el otro y el disolvente es el que disuelve al otro. Un ejemplo sería es cuando uno quiere disolver azúcar en agua. Agregamos el agua, luego el azúcar y se puede ver cómo el azúcar se va desmoronando para tener una mezcla de agua azucarada. Como pueden ver, acá hay un ejemplo. Tipos de soluciones químicas. En las soluciones químicas, en proporciones de solvente y disolvente, se encuentran cuatro términos: diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Lo que podemos ver acá en diluidas es cuando el soluto es muy menor al solvente. Es decir, un ejemplo, 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua. Como pueden ver, pues tendríamos agua no azucarada, sino agua con una cierta parte de azúcar. En concentradas, ahí ya el soluto tiene mayor cantidad y se puede apreciar su experimento. Pues, otro ejemplo, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Acá se puede evidenciar que ya podemos tener una mezcla de agua azucarada, que tendrá sabor a azúcar. Siguiendo, las saturadas es cuando el soluto es demasiado alto en cantidad y el solvente pues no lo puede, por así decirlo, disolver para que pueda tener una, por así decirlo, una solución concentrada. Entonces por eso se le llama saturada. En esta también se tiene la variación de la temperatura, si varía o no, se disuelve o no. Es más de la temperatura. Y la sobresaturada es lo mismo, altas cantidades de soluto, pocas veces de solvente y varía muchísimo la temperatura también. Otro tipo de soluciones son cuando están en sus estados sólidos, líquidos y gaseosos. Cuando están en sólido, pues son solutos y solventes de pues, estado sólido, como pueden ver. Cuando es en gaseoso y sólido es cuando el soluto es gaseoso y el disolvente siempre va a ser líquido. El caso es el mismo cuando es líquido en sólido. El soluto es líquido y el disolvente es sólido. Hay varios ejemplos, digamos el cobre en el zinc, el polvo volcánico y las amalgamas, que es el mercurio y la plata. En líquidas, misma ocasión, líquido en líquido, el disolvente va a ser líquido y el soluto también va a ser líquido. Un ejemplo puede ser pues el agua azucarada también. El gas en el líquido es cuando el soluto es un gas y el disolvente es un líquido. Y el líquido en líquido, pues ambas, por así decirlo, ocasiones, ¿no? Que ambos son líquidos. En gaseoso, cuando es en gas, pues el soluto es un gaseoso y el disolvente igual. Eso podríamos decir que es un ejemplo sería el oxígeno en el aire. Otro sería el gas en el sólido. El soluto es un gas, el sólido es el disolvente y eso puede ser el polvo disuelto en el aire cuando hay un sólido en el polvo, ¿no? Y el líquido en gas, el soluto es un líquido y el disolvente es un gas. Un ejemplo sería el vapor del agua al calentarse. También puede ser un gran ejemplo. En las soluciones químicas se encuentran también los términos físicos y químicos. En las unidades físicas se encuentra, por así decirlo, las fórmulas de porcentaje peso a peso, que esa se expresa en gramos para hallar el soluto dentro de la solución. El porcentaje de volumen sobre volumen, que esta se da en centímetros cúbicos para hallar el volumen de una solución. El peso sobre el volumen, que combina las dos anteriores para encontrar los gramos de un soluto sobre un disolvente líquido. De ahí se saca el volumen. Y en unidades químicas, o bueno, en aspecto químico, podemos ver la molaridad. Esta en especial se usa para calcular lo que es el volumen y el número de moles que tiene algún compuesto.
Acá como pueden ver, acá hay una fórmula que molaridad es igual a nx sobre V de la disolución, es decir, N es el número de moles y V es el volumen de la disolución. Esto hay algunos ejercicios que nos dan las moles, la molaridad o los litros, que es decir, pues el volumen que tenemos que encontrar. Es un muy bonito tema también. La fracción molar es lo mismo que pues la molaridad, solo que acá varía mucho, ya que acá tiene que encontrar las moles del soluto más las moles del solvente. Eso también varía harto en su formulación. Algunas veces nos da solo los moles del soluto, algunas veces del solvente. Eso varía dependiendo del ejercicio. Siguiendo más, en el solvente hay dos, la de la solución y la del solvente. Cuando queremos buscar la del solvente, pues buscamos las moles de solvente. Y esta pues la ecuación es moles de soluto más moles de solvente, que pues como pueden ver acá tengo la gráfica. Y siguiendo más sigue la molalidad, que es una variante de la molaridad, la cual es la misma fórmula, solo que varía en su composición y sus unidades de medida. Como pueden ver, acá molalidad es igual a nx masa del disolvente en kilogramos. Acá varía ya que no buscamos el volumen sino la masa y se dan en kilogramos. Como pueden ver, esta también nos pueden dar las moles, la molalidad o la masa, como pueden ver. En conclusión, las soluciones químicas hoy en día han servido para mucho dentro de la química y la tecnología, ya que nos han ayudado a equilibrar lo que puede ser químicamente, físicamente, algunos compuestos que tienden a tener una variación muy difíciles de equilibrar o igualar para nuestro consumo como humanos, ¿no? Lo que podemos decir de esto es que gracias a esto, farmacéuticas, industrias pueden hacer productos con base a estos estudios, ya que ven que no hay una variación o un peligro ante su uso y su manufactura también. Entonces, eso sería soluciones químicas. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tema a exponer es la fuerza de Van der Waals o la fuerza de atracción molecular, que también es conocido por ese nombre. ¿Qué es la fuerza de atracción molecular? Ustedes dirán. Pues es una variante de fuerzas intramoleculares de atracción y repulsión. Esto varía dependiendo de su enlace atómicos, es decir, el iónico, el metálico, el covalente y entre otros. También hay cierta atracción electrostática y entre sus iones y entre otras moléculas. En la fuerza de Van der Waals se encuentra un término muy importante para este fenómeno, que es la polaridad química. Vamos a describir qué es esta para seguir más adelante con el tema. La polaridad química es una propiedad molecular la cual hace que las cargas eléctricas se separen dentro de la estructura del átomo. Esto sirve para saber si tienden a tener una atracción o repulsión ante otras moléculas o otras cargas electrostáticas o electronegativas. Lo cual Van der Waals tomó esto ya que tiene mucha relación con la solubilidad, con los puntos de fusión y ebullición. Bueno, siguiendo con los tipos de polaridad, podemos encontrar las moléculas polares, las cuales están formadas por moléculas con electronegatividad muy diferente. Es decir, un átomo con mayor electronegatividad atrae a los demás electrones dentro del enlace. Es decir, aquí hay un ejemplo. Dentro del H2O, los hidrógenos que tienen baja electronegatividad ceden sus electrones hacia el oxígeno que tiene mayor electronegatividad. Es decir, como pueden ver acá, los hidrógenos tienden a llevar pues sus electrones al oxígeno en esta figura. También se puede ver acá con el hidrógeno y el flúor, que el hidrógeno lleva sus electrones a donde está el flúor, donde acá pues como podemos ver tiene 6 átomos de electrones, por así decirlo. Con las moléculas apolares, como pueden ver, estas están formadas por átomos con igual electronegatividad. Es decir, cada átomo tiene pues atraer la igual manera los electrones dentro del enlace. Es decir,
que ambos no tienen una variación dentro de su enlace, es decir, el oxígeno quedan con sus 4 electrones y el otro oxígeno lo mismo, siendo un enlace igualitario donde no hay ni pierde ni gana. También podemos ver acá que en este CO2 los oxígenos pues buscan su propio compuesto, o bueno, sus electrones buscan su propio compuesto, que es el oxígeno. Estas serían las apolares. Siguiendo con los tipos de fuerzas de Van der Waals, podemos encontrar la fuerza de atracción de Kenzo, que es una interacción dipolo-dipolo. Es decir, es la interacción entre moléculas polares, es decir, permanentemente polarizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, como pueden ver acá hay una gráfica, que las moléculas polares son técnicamente iguales, tanto en la densidad positiva como en la densidad negativa. Esto ya buscando su carga positiva y negativa. Entonces, como pueden ver, tanto las moléculas apolares pues están en un constante equilibrio, por así decirlo. En la fuerza de atracción de Davy es una interacción de dipolo permanente a dipolo inducido. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tiene al lugar de la interacción una molécula polar y otra apolar, pero que presenta una polaridad inducida. ¿Eso qué quiere decir? Que en este tipo de interacción el dipolo induce pues, la molécula apolar a tener un dipolo transitivo dentro de la molécula que, pues como dije, apolar. Es decir, como pueden ver acá tienen la misma atracción normal, equilibrada, mientras que acá las moléculas apolares pues solo tienen un solo sentido, que por así decirlo es el centro, donde ahí se encuentran los electrones. Como podemos ver en los dipolos permanentes, pues sigue con su misma equilibrio dentro de esta atracción, pero el dipolo inducido acá ya viene a que buscan los electrones a la densidad negativa, es decir, donde está toda concentrada, por así decirlo, la carga negativa. Y en la fuerza de dispersión de London es un dipolo inducido con un dipolo inducido. Eso quiere decir que son moléculas que ocurren entre moléculas, por así decirlo, de apolares. Ambas son apolares, las cuales tienen un movimiento de electrones hacia, como pueden ver en esta gráfica otra vez, ambos son apolares y buscan la densidad negativa, es decir, buscan la carga negativa, y así pues producen una atracción hacia el lado negativo y nada del positivo. Estas interacciones son muy débiles durante pues procesos químicos y industriales también. Bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Y ya.